Ahora vamos a practicar las preguntas de interpretación. Las preguntas de interpretación son las siguientes. Las preocupaciones del autor. ¿Por qué escribió esto el autor al oyente? Las preocupaciones, preguntas, luchas, fortalezas, debilidades de la audiencia original. Debería de preguntar en la interpretación ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo está escribiendo? También pregunte ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Pregunte ¿qué implica esto? En el contexto de la vida de la audiencia original, ¿qué implica este mandamiento? También pregunte ¿cuál es el significado? La interpretación construye sobre el fundamento de la observación. Una observación meticulosa resulta en una mejor interpretación. Como ya vimos, ya observamos Filemón 1:10. ¿Quién? Onésimo. Y la pregunta que hicimos fue, ¿qué dice el texto sobre Onésimo? Dice que Pablo está rogando por Onésimo, que Pablo lo describe como su hijo, que Pablo lo conoció en sus prisiones, que Onésimo le era inútil a Filemón, en el versículo 11, pero ahora les es útil tanto a Filemón como a Pablo. Esa fue nuestra observación del pasaje. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar, usando estas preguntas, usando otras preguntas que se nos vengan a la mente, vamos a interpretar qué significa todo lo que está pasando para Filemón. ¿Por qué está escribiendo esto Pablo? ¿Qué significaba para Onésimo? Ya leyeron la información de trasfondo y ya conocieron un poco más de la cultura de Filemón, la cultura de Onésimo. Onésimo a lo mejor era un esclavo de Filemón, ¿verdad? Entonces, sabiendo quiénes eran, sabiendo quién era Pablo, cómo funcionaba la sociedad en ese tiempo, vamos a interpretar el texto. Muy bien. Vamos a preguntar, por ejemplo, primero, dice que Pablo está rogando por Onésimo. ¿Por qué está rogando por Onésimo? Sería una buena interpretación, una buena pregunta de interpretación. Vamos a preguntarlo. ¿Por qué está rogando por Onésimo? Y cuando preguntamos esto, no estamos preguntando qué piensan los maestros o los oficiales de la Biblia. No estamos preguntando qué piensa otra gente. ¿Qué pensamos nosotros que está haciendo Pablo? ¿Qué pensamos que está pasando por la mente de Pablo? ¿Por qué está rogando por Onésimo? Para mí, sabiendo que Onésimo era un esclavo, por lo que veo en el texto, por lo que he observado, diría yo que Pablo está rogando por su vida porque era el esclavo de Filemón y Onésimo huyó de la casa de Filemón. Entonces está rogando por Onésimo porque lo ama y no quiere que Filemón le haga daño a Onésimo al verlo de nuevo. Entonces vamos a poner eso. Porque lo ama y lo ama como su propio hijo, lo llama mi hijo Onésimo. Entonces Pablo está rogando por él porque lo ama como si fuera su propio hijo. Y no quiere que Filemón le haga daño o le regañe.
Entonces, ¿por qué está rogando por Onésimo? Porque lo ama como si fuera su propio hijo y no quiere que Filemón le haga daño o lo regañe. ¿Por qué le haría daño Filemón a Onésimo? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué le va a hacer daño? ¿Por qué le va a regañar a Onésimo? Pues si Onésimo fue su esclavo, entonces Filemón tenía el derecho de regañarle, de castigarle, hasta de matarle, porque Onésimo se había huido de la casa sin permiso. Entonces, vamos a preguntar, estamos interpretando, ¿por qué le haría daño Filemón a Onésimo? Porque era su esclavo, ¿verdad? Y como era su esclavo, Filemón tenía el derecho de hacerle lo que quisiera, porque él se había huido de la casa, porque era su esclavo, y Filemón, ante los ojos de los romanos, tenía el derecho de castigarle a Onésimo porque se había huido de la casa de Filemón. Otra pregunta que podemos preguntar sobre esto es, ¿qué hubiera sentido Onésimo al saber que merecía morir? Al saber que Filemón lo podía matar, pero que Pablo no quiere que pase eso. ¿Qué hubiera sentido Onésimo al saber que antes era inútil, que le había hecho mal a Filemón, pero que Pablo ahora lo describe como útil, como alguien amado? Entonces, una buena pregunta sería, ¿qué hubiera sentido Onésimo sobre todo lo que está escribiendo Pablo? Yo creo que Onésimo se hubiera sorprendido, hubiera dicho, no merezco la gracia de Filemón, no sé si me va a perdonar, pero Pablo cree que he cambiado porque conozco al Señor, porque le he servido en la prisión. Creo que le hubiera causado paz y confort a Onésimo
al saber que Pablo estaba rogando por él, que le estaba diciendo a Filemón, sé que conoces a Onésimo, sé que recuerdas cómo era, pero mira, ha cambiado. Es un hombre diferente porque ha conocido a la palabra de Dios, ha conocido a Jesús, ha cambiado, ya no es el esclavo que usted conocía antes. Es un hijo de Dios y me ha servido muy bien en la prisión. Entonces, le ruego, Filemón, que no le haga daño a Onésimo. No lo regañe, acéptalo. Creo que hubiera sido una emoción muy distinta para Onésimo saber y leer estas palabras de Pablo. Creo que le hubiera cambiado el corazón. También se puede preguntar otras cosas. Se puede preguntar qué implica esto para Filemón. Y lo vamos a preguntar en la siguiente observación que hicimos. Pero ¿qué significa, qué implica para Filemón no dañarle a Onésimo, no regañarle, no castigarle? Sería un reto, sería muy diferente a lo normal. Entonces vamos a seguir en el siguiente video practicando esta interpretación con la otra observación que hicimos en el versículo 16.